las redes sociales del Movimiento Reconocido. Esta vez estaremos compartiendo un panel muy interesante hablando sobre el movimiento social en la República Dominicana, la participación de los jóvenes en el contexto específico de la sentencia 168-13, sus efectos y cómo la juventud se ha empoderado y se ha vinculado a este tipo de acciones. Quiero dejarles saber que en este mes, septiembre, desde el Movimiento Reconocido y otros movimientos y otras organizaciones de la República Dominicana, hemos estado impulsando eh, el mes de visibilidad de la apatridia, que sería el mes de la lucha contra la apatridia. Entonces, durante todo este mes estaremos enfocando nuestros diálogos hacia la temática de la sentencia 168-13, que afectó a miles de personas en la República Dominicana, y a estos efectos que trae consigo, que es el tema de la apatridia, no solo en República Dominicana, sino también en todo el mundo. Quiero también hacer de su conocimiento que estos diálogos que estaremos realizando en todo este tiempo está también siendo apoyado por la Fundación Frederick Ebert y por el grupo, el colectivo We Are All Dominican desde Nueva York. Estamos muy contentos de poder contar cada día con más personas y grupos que están apoyando nuestros diálogos, nuestra causa, porque entienden que es necesario seguir empujando la lucha contra el racismo, contra la discriminación y más por las formas en las que éstas se han venido manifestando en el país y en el mundo. Así que estamos muy agradecidos de la Fundación Ever por este apoyo que nos está brindando y también por el colectivo We Are All Dominican. Como ustedes podrán ver, en el día de hoy tenemos interpretación de señas. Eso es algo novedoso en nuestros diálogos y lo agradecemos mucho a We Are Dominican. Espero que más personas puedan tener este tipo de facilidades, de poder entender lo que desde esta plataforma estamos conversando. Entonces, para no hacer muy larga mi presentación, en esta tarde nosotros estamos conversando sobre el tema de eh, movimiento y juventud en República Dominicana. Nosotros sabemos que en la República Dominicana los jóvenes tienen una tradición muy larga de de lucha social, de movilización social, y que se ha venido destacando que la mayoría de las personas que participan de estas movilizaciones sociales son una clase de jóvenes que pertenecen a cierto extracto social de la República Dominicana. Nosotros podemos recordar movilizaciones sociales como la lucha en contra de la construcción de la cementera en el Parque Nacional de los Haitíes. Podemos recordar la lucha del 4%, como jóvenes y, bueno, toda la sociedad en sentido general se lanzó, pero había una participación masiva de jóvenes movilizando, articulando este tipo de lucha. Podemos recordar la lucha de Loma Miranda, cómo la juventud dominicana se empoderó y luchó y ha estado luchando todavía hoy en contra de la de la minería en Loma Miranda. Podemos recordar otras luchas como lo fue Cadena Humana, Poder Ciudadano, en fin. Y lo más reciente de ahora del 2020, que fue los jóvenes de la Plaza de la Bandera, que se constituyeron en un colectivo que se llama la Plaza Alfa. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver que la juventud dominicana en estos últimos 20 años ha estado muy involucrada en lo que ha sido movilización social. A la par, con estos jóvenes que algunos sociólogos definen que han sido más de clase media, personas estudiadas, universitarios que se han involucrado, también
existía o existe un grupo de jóvenes que ha estado luchando por una causa que es de carácter nacional. Sin embargo, la incidencia que ha tenido a nivel de juventud, a nivel de movilización social en República Dominicana, ha sido nacional, pero no necesariamente ha sido una causa que ha involucrado a toda la sociedad dominicana. En ese sentido, estoy hablando básicamente de el movimiento reconocido. Y para eso yo quisiera invitar a Franklin Dinol, que es miembro del movimiento reconocido, para que nos comparta un poco cómo él entiende que se puede hablar del movimiento social dominicano de ascendencia haitiana en medio de una lógica de movimientos sociales de clase media y de estudiantes, versus un movimiento social de jóvenes que ha sido básicamente jóvenes de batalles que no representan o que no forman parte ni de la clase media ni de la clase estudiada de este país. Franklin Dinol, por favor. Tu micrófono está silenciado. Sí, Ana, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los panelistas. Un placer compartir con ustedes en el día de hoy este tema tan importante. Hay un pequeño ruido en tu micrófono, Franklin. Intenta, no sé si tienes audífono o no, pero hay como un pequeño ruido de fondo. No tengo audífono y no hay ruido cerca, no sé qué podría hacer. ¿Todavía me escuchas con ruido? Ustedes lo escuchan el ruido que tiene de fondo de Franklin. Sí, se oye un poco ruidoso, pero se puede entender. Bueno, si se puede entender, dale. Ok. Quisiera iniciar por lo último que tú decías, cómo hablar del movimiento de dominicanos de ascendencia haitiana, que está compuesto por jóvenes que no necesariamente son de clase media, ni que son estudiantes que han accedido a la educación superior. También sería bueno preguntarse sobre lo de clase media, si ciertamente todas estas, los jóvenes que han participado en estos procesos han sido realmente clase media, o han sido personas que han tenido oportunidad de estudiar y han tenido acceso a información. Porque yo pienso que de alguna manera se invisibiliza una juventud de barrios populares y de barrios vulnerabilizados que han estado impulsando procesos de luchas y demandas sociales de la ciudadanía y que no necesariamente aparecen en primera plana en los periódicos, que no son caras visibles de estas luchas, pero que sin embargo han estado coordinando y han estado realizando esfuerzos para que se produzcan cambios sociales importantes en nuestra sociedad. También entender lo que ha sucedido es que segmentos importantes de una juventud que ha tenido acceso a una educación, que han tenido acceso a información, que han podido desarrollar un pensamiento crítico de la realidad, ya sea a través de una formación formal o una formación alternativa, han adquirido este compromiso social y han estado desarrollando iniciativas para que las cosas mejoren en nuestro país. En ese sentido, pienso que también sería bueno, al hablar de clase media, preguntarse por qué son jóvenes de clase media los que han estado impulsando estos procesos. Porque las clases vulnerables de alguna manera no lo han podido hacer. Y el componente que tiene que ver con la educación y el acceso a oportunidades que han tenido estas personas y que no han tenido que lidiar con una realidad
social comparar a los jóvenes de los barrios populares, es decir, a cierto tipo de carencias sociales que no han tenido que preocuparse por eso y han tenido como resuelta esas necesidades y por lo tanto tienen que pensar en cuestiones colectivas en las que han estado sumergidos los jóvenes de clases vulnerables. Entiendo yo que dependiendo de lo que han recibido en términos de política pública y acceso tanto a educación y oportunidades de desarrollarse, están dando el máximo, están tratando de cambiar sus realidades. Disculpa, Franklin, pero tu audio se escucha muy mal, entonces yo creo que es mejor que intentemos ver si se puede corregir y darte de nuevo la oportunidad de poder expresar esas ideas tan importantes que tú tienes para compartir con todos nosotros, mientras pasamos con otros de los panelistas que tal vez tengan el audio quizás un poco mejor y vemos contigo cómo podemos corregir el tema del audio, porque creo que se está perdiendo mucho la esencia de todo lo que tú estás diciendo por la calidad del audio. Voy a pasar entonces a María Fernanda López, que también está compartiendo con nosotros en esta tarde. María Fernanda yo la conocí hace mucho tiempo y para mí ella era como una de los íconos de juventud, de movimiento social aquí en la República Dominicana. Siempre he tenido mucha admiración por su compromiso, su trabajo, en tanto que joven, dentro del movimiento social dominicano. Entonces, como que bueno, cuando uno la veía o la ve hablar, uno dice, oh, wow, quiero ser una joven así como ella. Entonces, María Fernanda, yo sé que hemos compartido ya en muchos espacios donde se ha estado discutiendo como temáticas un poco relacionadas a eso. Tú eres una de las jóvenes que en cierta manera has estado como muy involucrada en muchas luchas sociales o en importantes luchas sociales de este país, y también te has sumado a lo que ha sido todo el tema de la causa en contra de la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana. Sin embargo, es algo que no hemos visto muy común en otros activistas sociales que están llevando a cabo otras causas tan importantes como estas que tú has llevado. Entonces, como mi pregunta sería, ¿por qué tú crees que el movimiento social dominicano, así en sentido general, no se ha incorporado en lo que ha sido la demanda del movimiento social de dominicanos de ascendencia haitiana, siendo esta una causa que afecta a toda la República Dominicana, siendo esta una realidad que también afecta a jóvenes, al igual que tú y al igual que yo y que muchos otros? Sin embargo, cuando hablamos de movimiento social dominicano, vemos que el movimiento social de dominicanos de ascendencia haitiana va por un lado y los otros movimientos sociales dominicanos van por otro lado. ¿A qué tú crees que se debe esta diferencia y o por qué tú crees que como movimiento social en sentido general no se ha asumido esta causa? Bueno, buenas noches, Ana María. Primero, como gracias por la invitación. Para mí es un placer como estar aquí con todos ustedes. Perdón, mi sobrinita está aquí queriendo salir de la cámara. Gracias por tu palabra, porque eso me pone como muy alegre. Yo creo que esa admiración es recíproca, porque yo creo que tú eres uno de los referentes más grandes definitivamente de lo que implica la lucha de las mujeres en República Dominicana por todo lo que has hecho desde que te conozco. Creo que fue en el mediados del 2011, que la primera vez que nos vimos, y para mí fue como
impresionante todo lo que tú has hecho en todo este tiempo. Yo creo que esa pregunta que tú haces, yo le tengo una respuesta sumamente corta, que es por el racismo y el antihaitianismo que tenemos, para decirlo en palabras llanas, hasta los tuétanos en esta sociedad. Yo me inscribo en la tesis de que la sociedad dominicana es profundamente racista, pero sobre todo es profundamente antihaitiana. Y eso ha sido una apuesta desde el Estado históricamente. Es decir, lo primero que nos enseñan es, desde la socialización básica en la escuela, es a la negación de lo negro, a la negación de lo haitiano, y todo el cuco de la invasión y todo ese amplio margen que tiene un peso mediático sumamente alto y tiene acceso a todos los medios de comunicación y tiene mucha divulgación, se le entra a la gente en la psique y lo tiene. Y como no hay una narrativa con esa misma fuerza que pueda servir de fuerza de choque, claro, la narrativa imperante es esa. Viene, no van a invadir y está todo el cuco. Pero yo ahí como voy a profundizar tomando algo que decía Franklin. Yo concuerdo en que los últimos 20 años de movilización, el resurgimiento de la movilización en República Dominicana, hablando sobre todo de la gente que es parte de mi generación, yo particularmente lo ubico como cuando empezó como todo el tema de las movilizaciones, de las pequeñas movilizaciones de un grupo de jóvenes contra el envío de guardias para Irak. Entonces yo creo que de ahí salió un grupo de jóvenes que con ciertas condiciones socioeconómicas, vamos a decir estables, nos fuimos articulando una lucha sobre otra, una lucha sobre otra, una lucha sobre otra. Pero yo concuerdo con Franklin en algo, que Franklin, y que yo creo que definitivamente no hemos dado toda la atención necesaria, de que esas movilizaciones son y fueron porque hay un movimiento popular debajo que ha brindado apoyo, ha articulado y ha garantizado gente y cosas para que esas movilizaciones fuesen posibles. Y yo creo que no solo el tema del antihaitianismo y el racismo se han hecho que no haya vinculación entre uno y otro, porque también muchas de esas movilizaciones han actuado en lo coyuntural, no en lo estructural. Es decir, yo me aboco a la tesis de que si bien hay muchas movilizaciones, se ha movilizado mucho, hemos caminado mucho, hemos prendido muchas velas, se han hecho muchas cosas, pero en lo concreto se ha conseguido y se ha logrado poco. Entonces, la única forma de explicar que este país, con la sentencia 168 y previo a la sentencia 168, no se prendiera en fuego, si no dijera, bueno, ok, desnacionalizan un grupo de gente, aquí no pasa nada, es porque en las estructuras de la sociedad no hay una conciencia sobre lo que eso implica, porque a quienes desnacionalizaron fueron a dominicanos negros y pobres, que son lo más parecido al haitiano que hay. Entonces, eso a nosotros, como en el imaginario, no implica un problema. Hay un artículo que creo que es la tesis doctoral de Ajax Mercedes, que se llama ¿Por qué los dominico-haitianos están en la base de la estratificación, ¿verdad? De la estratificación social. Y eso lo explica muy claro, es decir, que la estratificación social dominicana, los últimos 3 escalones están los dominicanos pobres, los dominico-haitianos y luego los haitianos migrantes pobres, porque es como el escalón. Entonces, es eso, ahí está la explicación. No, es un asunto de raza y clase y es sumamente transversal. Lo que pasa es que nosotros no es que no estamos preparados para esa discusión, lo que pasa es que no queremos dar esa discusión, porque es más fácil no dar esa discusión, porque dar esa discusión implica
asumir los privilegios de unos cuantos, que en base a ese discurso y con la permanencia de ese discurso, tienen la cancha abierta, hacen lo que entienden, como entienden, y cualquier cosa que implica cuestionar su ejercicio de poder, te meten en el tema del cuco, de la migración, de la invasión y devuélvanlo para su casa y bueno, ya. Ahí tú te sacas toda la discusión de qué pasa, cómo, de ese ejercicio desigual de poder, sobre todo. Entonces yo creo que esas son las causas por las que no hay una vinculación del movimiento social, no sé, clase media o articulado, que dé apoyo y vinculación y se articule directamente con reconocido. Y yo creo que lo que pasa es que el antihaitianismo y el racismo tan metidos en la sociedad dominicana que, óyeme, hay que hacer una crítica de que hay veces que tú encuentras discursos del sector progresista que se supone que son aliados, que son referentes de lucha, que están pensando por la transformación de la sociedad, que son posturas mucho más conservadoras y mucho más racistas que lo que te puede decir, que puede ser que la postura de alguien del PQDC no sea tan conservadora y tan racista como gente del movimiento social y del movimiento progresista en República Dominicana. Y yo creo que la forma, primero que nosotros tenemos un reto, quienes nos decimos que queremos otra forma de vivir en República Dominicana, y es articularnos con relación a ese tema, es posicionarnos públicamente con relación a ese tema, porque no se puede seguir con paño tibio. Es decir, yo creo que en la medida en que sigamos solapando esas discusiones y dejando esas discusiones de lado y no atacando las cosas como son, de, bueno, esto es así porque esto es racismo. Si usted está hablando de acceso a la vivienda o de acceso a agua potable o de acceso a educación y usted en su narrativa no implica que eso es 3 veces más difícil y más preocupante si usted es dominicano de ascendencia haitiana, porque o usted fue apátrida o usted está en situación de apatridia o su entorno continúa en situación de apatridia, bueno, pues usted no está hablando de política pública, usted está hablando de cualquier cosa. Usted no está defendiendo derechos, usted está defendiendo algunos derechos de alguna gente, no derechos en sentido general. Y yo creo que ese es el mayor problema y ahí está el quid del asunto, en la medida en que pongamos eso como temática, de que desde el movimiento social y desde el sector progresista en República Dominicana, quienes entendemos que es necesario, pongamos la discusión y salgamos a dar la bandera de la discusión y a dar la pelea de la discusión. Bueno, en ese sentido vamos a ir avanzando, porque si no, van a seguir siendo luchas totalmente que van a caminar en paralelo, pero sin ningún tipo de articulación. Y así como sociedad no vamos a avanzar, porque estamos abonando a lo mismo, que es a la estratificación, a la separación y a ese mecanismo, a ese dispositivo que está usando el Estado de poder, de decir, bueno, te dejo aquí porque me sirves para mantener las cosas como están, me sirve para mano de obra barata, pero te niego derechos, porque no es eso. Yo no creo que, y hay si mal no recuerdo, es un artículo de Bridget Wooding del 2017, que habla sobre eso. Es decir, definitivamente el Estado dominicano no es que quiera expulsar a dominicanos de ascendencia haitiana y a migrantes haitianos. No les interesa, porque eso no es el objetivo. El objetivo es negar derechos para tener mano de obra barata y para tener gente. Sí, ustedes decían en el libro vidas suspendidas, pero son vidas suspendidas para algunas cosas, para ejercicio de garantía de derechos, pero no son vidas suspendidas para trabajo y mano de obra barata, porque ahí esas vidas están sumamente activas. Y eso es lo que y eso le reditúa al Estado dominicano. Entonces yo creo que primero que
eso es consecuencia del antihaitianismo y el racismo que tenemos intrínseco, que ha sido una irresponsabilidad de quienes nos llamamos muy progresistas seguir dejando esa narrativa y esta situación por fuera del discurso de los movimientos sociales, y que el rol es ese, poner la conversación en el tapete y hacerlo de forma pública. Es decir, porque los mensajes de odio, de antirracismo y de antihaitianismo son sumamente públicos. Entonces, ¿por qué no tenemos la misma capacidad para decir, yo no estoy de acuerdo con eso, ese no es el posicionamiento, no todo el mundo piensa así y no todos somos locos? Es decir, no. Yo creo que ahí está el mayor fallo, y yo creo que en eso nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Yo creo que el movimiento social o el progresismo dominicano, para no decirle de otra forma, le ha fallado a reconocido, porque no ha sido consecuente con ese discurso, no ha plantado bandera y decir, esta es la posición y hay que defenderla en todo estado de causa. Yo creo que es el reto del movimiento social, si no queremos llamar realmente progresista, es decir, definitivamente una situación sumamente racista, y también es culpa nuestra porque hemos dejado que esto siga y no le hemos puesto un freno como necesario. Yo ahí lo dejo. Muchísimas gracias, María Fernanda. Excelente tu reflexión, como siempre. Creo que fue una muy buena idea invitarte a este diálogo. Yo recuerdo no recuerdo quién era que decía, pero es alguien reconocido que decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Entonces, ahora mismo podríamos decir, ok, ser joven y ser revolucionario y no ser antirracista es una total contradicción. Entonces, muchísimas gracias de verdad por tus palabras y te volveremos a tener en un ratito. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra querida compañera del movimiento reconocido, Stephanie Félix. Stephanie es una joven de la zona sur de Barahona, a la cual yo admiro muchísimo por toda su valentía y su gallardía, como ha defendido sus derechos. Yo siempre le he dicho que ella es como la Rosa Parks del movimiento reconocido, porque aunque ella no lo habla mucho y no lo expone mucho, Stephanie también fue impedida de subirse en un autobús en pleno siglo XXI por ser de ascendencia haitiana en un autobús en Barahona cuando se intentaba dirigirse hacia Santo Domingo. Entonces, aparte de eso, Stephanie obviamente es una mujer, y yo quisiera que Stephanie, desde tu experiencia como activista, que has jugado un papel importante articulando a los jóvenes de la zona sur, me gustaría que tú pudieras compartir un poco con nosotros qué ha significado para ti ser mujer batallera dentro de un movimiento social que tiene una resonancia nacional, y cuál crees que es o que ha sido el mayor aporte que las mujeres le han brindado al movimiento social de los dominicanos de ascendencia haitiana. Bueno, pues nada, muy buenas noches a todos y a los panelistas. Pues nada, para mí, ¿qué significado tiene formar parte de un movimiento social y nacional? Para mí es una gran oportunidad de formar parte principalmente del movimiento reconocido y articulado con otros movimientos. Quien me conoce a mí sabe que nunca en mi vida, años atrás, en el 2009 atrás, no pensé en articularme, formar parte de un movimiento, porque era una chica del Batey, del Liceo al Batey, de la iglesia a la casa. Entonces, pues en el 2010 tuve la oportunidad de formar parte del movimiento reconocido, que ha sido una gran oportunidad para mí. Y principalmente ser Don Batey. Ser Don Batey es un poco limitante, ya que hay algunas oportunidades que nosotros
principalmente ser mujer, no tenemos esos privilegios. Entonces, ser una mujer de un batey, principalmente de mi comunidad, y salir, pertenecer a un movimiento social, el cual busca que las cosas, que los derechos se les respete a cada uno de los individuos. Entonces, ha sido una gran bendición también, también no solamente por formar parte de un movimiento que se busca que se respete los derechos fundamentales de cada individuo, sino que también me ha permitido conocer algunos compañeros que también no los conocía, pero gracias a Dios y al movimiento me ha permitido conocerlos. Pues nada, salir del batey y decir, bueno, pertenezco a un movimiento social nacional que lucha para que se le garantice o se le reconozca el derecho de cada individuo, principalmente el derecho de los dominicanos de ascendencia haitiana. Para mí es algo grande. Es algo grande porque como nosotros hemos venido viendo que quienes han tenido más oportunidades de participar en algunos espacios han sido los hombres. Entonces, salir de mi casa a un evento nacional, a una actividad nacional, o también en la misma zona, entonces, y que la gente te estén diciendo, ay, pero tú eres del movimiento reconocido, a ti te conozco, me puedes ayudar con esto, necesito hablar contigo. Entonces, eso ha sido un privilegio. Pues nada, entonces, una de las cosas que pienso en que ha servido el apoyo que ha dado a las mujeres, principalmente las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana, pienso que ha sido asumir esta lucha con tanta responsabilidad y con ese compromiso, porque antes se veía que, como les contaba, como les decía, que era la chica que salía del batey e iba a la escuela, iba a la iglesia, no estaba involucrada en ningún tipo de actividades sociales. Entonces, pertenecer vamos a decir, de la noche a la mañana a un grupo social ha sido una gran oportunidad. Porque ya que, sabes que principalmente los bateyes, que las mujeres, no sé ni cómo decirlo para que no se vea como tan mal, que es, vamos a decir, bueno, salgo de la escuela a mi casa, de la casa a la iglesia, el objetivo es, bueno, pues nada, casarme, tener cuantos hijos y quedarme ahí en el batey, no conocer nada de lo que está pasando. Esto sería como un retraso. Entonces, ver que uno como mujer sale del batey, tiene esas oportunidades de formar parte de un movimiento social nacional, conocer personas que quizás uno podría decir, bueno, yo solamente lo veía en la televisión y que jamás podría pensar de que podía conocer dichas personas frente a frente. Entonces, ver que el movimiento, esa lucha me ha permitido conocer y adquirir también conocimiento bastante, porque déjame decirle que era también uno como mujer de un batey, no tener tantas oportunidades, como le decía, no tenía tanta esa oportunidad de decir, de reclamar, y que las cosas sucedían y uno se quedaba callada, pero ahora no es el tipo de mujer que se tiene que quedar callada ante una violación de sus derechos o ante una violación de otros derechos. ¿Me entienden? Entonces, eso ha significado una oportunidad y una escala también de crecimiento, tanto emocional, tanto social y espiritual también, porque a pesar de que en la lucha, a pesar de los ataques que uno recibe, pero uno trata de que esos ataques no nos detenga como mujer y como mujer de batey y como mujer que piensa
por ser la mujer de un batey no tienes oportunidad, que solamente es quedarte en el batey, parir, como algunos dicen. Entonces, puedo decir que formar parte de este movimiento social es una gran oportunidad. Y pues nada, nosotras como mujeres de batey, principalmente las mujeres de ascendencia haitiana, estamos involucrados. Cosas que no se veían antes. Las chicas salían de sus casas y de las escuelas, solamente era de su casa y la iglesia. No se tenía pensado de formar parte de un movimiento social, que tampoco mencionar el tema de la nacionalidad y otros temas de violaciones de derechos. Entonces, ver estos cambios de que las chicas, principalmente la mujer, porque podemos ver en todas las actividades que nosotros hemos estado haciendo o realizando en las comunidades, tanto en lo zonal y en lo nacional, hemos visto este apoyo tan grande de esas chicas, de esas mujeres, que de una forma u otra forman parte del movimiento y que han dedicado su tiempo y han asumido este movimiento con gran compromiso. Y pues nada, aquí me detengo. Muchísimas gracias a Stephanie, excelente, gracias por esta reflexión, por compartir con nosotros lo que ha sido y lo que ha significado para ti ser parte de un movimiento social. Ahora quiero pasar a nuestro compañero de lucha, Raniel Genao. Raniel es también un activista social, un joven activista. Yo lo conocí justo al inicio ahí, luchando cerca de María Fernanda no recuerdo cuál de todas las luchas eran, son muchas. Pero Franiel se ha destacado mucho como estratega de comunicación, activista, periodista, asesor. Y en estos últimos tiempos, me gustaría que Franiel comparta con nosotros cuál es su percepción o cómo él ha visto, cuál ha sido como los niveles de repercusión que ha tenido la lucha antirracial que se ha desatado en los últimos meses en el mundo, pero que ya ha tenido su resonancia en República Dominicana a raíz de la muerte de George Floyd. ¿Cuáles han sido como los niveles de repercusión de esta lucha antirracial en el movimiento social dominicano y en la juventud dominicana en sentido general? Y más en estos últimos tiempos que, por ejemplo, la tecnología permite que cualquier movimiento social o lucha social tenga repercusiones que vayan más allá de lo local. ¿Cómo tú ves que esto ha tenido repercusión en lo local y qué oportunidades también podríamos encontrar en esto? Bueno, muy buenas noches primero a todos, a ustedes que están aquí con nosotros y a quienes nos miran por las redes sociales. Yo primero, antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad de estar compartiendo con ustedes sobre este tema, que yo quiero retomar un poquito las palabras de María Fernanda. Creo que hay una deuda social importante, más que una deuda social, perdón, me corrijo, una deuda política importante de los sectores, yo no digo de los sectores progresistas, porque yo pongo en duda la existencia de un sector en sí, yo digo, digamos, de los espacios o en ese litoral político, tiene una deuda política y una responsabilidad política enorme frente al tema al tema que ha dado vida a este movimiento que es reconocido, y el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que esa es una deuda política muy importante, y la única forma es comprometiéndose y participando de espacios y de acciones, digamos, de mayor envergadura que puedan, digamos, poner en el centro del debate estos temas. Antes de yo responder tu pregunta, yo quiero retomar la reflexión que hace María Fernanda de nuevo. Ella va a ser mi referente en esta cosa. Yo, después de que María Fernanda habló, puedo decir muy poco.
pero María Fernanda hace un análisis estructural muy importante sobre la relevancia del tema en sí, la relevancia del tema racial, de la lucha racial y cómo eso ha tenido una categoría, digamos, en el centro del movimiento de reconocido en la República Dominicana. Y entonces ahí lo plantea ahí, como dice con mucha claridad, que en lo estructural no ha tenido un peso significativo porque no se considera como que impacta, o sea, para la generalidad del pueblo dominicano, o esa, digamos, entre comillas, esa idea que se concibe del problema que genera la sentencia, o del problema haitiano, entre comillas, lo vuelvo y lo pongo, ¿verdad? No ha tenido como como que me impacta. Bueno, eso impacta a otros. Y esos otros, entonces, están en la cabeza de una considerable parte de la población dominicana y de los jóvenes dominicanos, como que esos otros no son ni siquiera parte de nosotros, sino que son otros. Y entonces, como son otros, que no son parte de nosotros, a los cuales no debemos entonces sentirle afecto, no lo tenemos como un punto como de relevancia. Entonces yo creo que eso, cualquier análisis que se pueda hacer del proceso de reconocido y de los procesos que han venido anteriores, porque reconocido, que hay que reconocer, valga la redundancia, ha sido un espacio que ha traído, digamos, y ha podido sistematizar y aglutinar unas energías respecto a un problema que es latente y que se agravó, claro, hay que decirlo con mucha responsabilidad, se agravó a partir de la sentencia, pero que se venía arrastrando hace muchísimos años en la República Dominicana y que no había, digamos, no se había instalado en la opinión pública o no tenía referentes en la opinión pública o en los espacios de discusión y de movilización ciudadana. Entonces, a partir de esta sentencia y esta organización que se da a partir del apoyo que se encuentra en diversas redes y espacios que se articulan y nace reconocido, hace que esa lucha que venía, que estaba ahí, digamos que tenga, es como cuando tú estás en un ring de boxeo, y perdonen la analogía, donde hay un solo peleador y entonces entra otro peleador, que por lo menos no tiene la misma fuerza, el mismo peso, la misma categoría en términos de peso, pero sí está ahí y resiste. Y tal vez no ha vencido todavía, pero está resistiendo y está dando la pelea. Y eso ya, en términos de paradigma, en términos de lo estructural, ya va cambiando. Y por eso vemos que se ha recrudecido con mucha fuerza las expresiones y hasta las organizaciones que no existían hace unos años de los sectores más conservadores, o sea, y se han dado fenómenos como ese de la antigua orden dominicana y otros que se han ido organizando, o sea, y yo creo que es una expresión de esa fuerza, esa batalla que están dando espacios como reconocidos y que tienen que seguir fortaleciendo y que tienen que, para mí, vencer, y es lo fundamental. Ahora, con respecto a la pregunta que tú haces de cómo ha impactado, cómo se ha, digamos, resurgido la lucha racial en la República Dominicana a partir de los acontecimientos, sobre todo que se han dado en los Estados Unidos, que también tiene, digamos, una historia conflictiva y difícil con este tema. Yo creo que eso hay que tener una lectura, yo tengo una lectura honesta respecto a eso, o yo la considero honesta respecto a eso. Ha habido una incidencia, pero para mí ha sido una incidencia digamos, delimitada a espacios específicos. Se han organizado unas que otras actividades. Me llega a la mente esta actividad que se intentó hacer, más que nada, en las inmediaciones del Parque Independencia y que tuvo toda una algarabía en los medios por la imposición que se realizó. Y más allá de debates en las redes, sobre todo en Twitter, por ejemplo, pero que también ha sido protagonizado por sectores clase media y media alta, que son los que están en ese constante debate ahí y que se generan y que en esa influencia, digamos, de la cultura norteamericana se introducen en esos debates, pero yo creo que no ha habido, no creo que más allá de motivar y de articular y de ayudar a que espacios como los de ustedes y otros se organicen y muevan iniciativas, en términos generales, la incidencia de esos sucesos
en las luchas, digamos, de la misma índole en la República Dominicana, en mi opinión, no ha tenido como un impacto como lo han tenido otros fenómenos. Y, por ejemplo, tú ponías los ejemplos en línea de algunas actividades. Por ejemplo, la lucha anticorrupción de Brasil, que termina con un movimiento que impulsa expedientes en la justicia brasileña a través de todo el proceso que se conoce como Lava Jato, y termina teniendo ese expediente de Odebrecht, tiene una repercusión en los países de América Latina enorme, y en la República Dominicana termina teniendo una repercusión tan grande como el tema de toda la organización que se da alrededor de la Marcha Verde. Y eso se convirtió en un movimiento de acción constante, movilizaciones enormes de miles y miles de dominicanos durante 2 años, que fue bajando en intensidad a la medida que fueron sumándose los meses, pero fueron 2 años permanentes de movilización y de actividad. O sea, yo te pongo ese parámetro para decir, digamos, lo que decía anteriormente, o sea, que ha tenido, o sea, no se puede negar que ha tenido un efecto esas luchas y esos episodios que se han dado sobre todo y especialmente en los Estados Unidos, en la República Dominicana. Ahora bien, el impacto que han tenido no ha sido, digamos, se ha delimitado a espacios reducidos, y que pueden tener otra, digamos, en lo adelante, tal vez, un mayor impacto. Yo compartiría eso en este primer comentario. Excelente, muchísimas gracias, Raniel. Yo pienso que parte principal de estos diálogos es nosotros colocar en perspectiva este tipo de situaciones que se dan acá en la República Dominicana en conexión con el mundo o de cara al mundo también, y ver cómo nosotros entonces estamos respondiendo, estamos actuando, y encontrar también como estas vías para poder impulsar estas luchas que entendemos que se deben seguir impulsando también desde la República Dominicana. Bueno, ahora vamos a tener una perspectiva un poco más internacional también a propósito de lo que hemos estado hablando. Ahora vamos a compartir un poco con Saudi García. Saudi García es estudiante de doctorado en antropología dominicana, pero que ha vivido muchos años en los Estados Unidos y ha sido una gran militante desde los Estados Unidos a favor de las causas antirraciales, y ha tenido también una gran participación con los otros colectivos que desde Estados Unidos han apoyado la lucha en contra de la desnacionalización, en contra de la sentencia en la República Dominicana. Entonces, a mí me gustaría que Saudi ahora pueda compartir un poco con nosotros, ella como joven dominicana de la diáspora, si podría compartir cómo se ha dado esa articulación entre el movimiento social dominicano de ascendencia haitiana y sus principales aportes a esta lucha desde la diáspora dominicana. Hola a todos. Gracias, Ana, y a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Yo creo que pasó algo muy interesante, una coyuntura muy interesante entre el 2012, el 2013 y el 2014, que ha politizado a la diáspora dominicana sobre temas raciales. Y yo lo puedo contar con mi propia historia. O sea, yo estudié en la universidad y en mi último año de universidad empezaron las protestas de Black Lives Matter. Eso fue en el 2014. Pero en el 2013 ya había ocurrido la sentencia 1C813. Y entonces, cuando yo, en el 2014, en la coyuntura del Black Lives Matter y el principio del activismo diaspórico en apoyo al movimiento reconocido y en apoyo a las personas que han sido desnacionalizadas, ahí comenzó como una necesidad de articular preguntas sobre la racialidad y la exclusión en República Dominicana. Algo que para algunas personas, o sea, siempre ha estado ahí. O sea, hay personas que han nacido en comunidades que han sido muy marginadas, pero hay otras personas que no tenían una conciencia del nivel de racialidad, el nivel de exclusión, el nivel de antihaitianismo en República Dominicana.
Entonces, lo que ocurre con la sentencia genera como un impacto de shock en las comunidades, moviliza a mucha gente a tratar de organizarse. Entonces, de ahí salen colectivos como Black Lives Matter, República Dominicana, que fue un colectivo que trató de abogar por los derechos de los descendientes de inmigrantes haitianos en la República Dominicana y también migrantes haitianos. De ahí sale We're All Dominican, que fue el primer grupo que se formó en apoyo a la causa de Reconocido. De ahí después salen otros grupos, en el que yo ahora participo más activamente se llama In Culture Company, que es un grupo que está educando, o sea, creando esa educación que se le ha negado a la diáspora dominicana y a las comunidades en República Dominicana también. Una educación sobre nuestra historia, nuestros vínculos con Haití, la historia compartida que tenemos y la manera en que el nexus de Estado-Poder en República Dominicana ha sistemáticamente negado esas conexiones, negado la negritud de la mayoría de la población y creado un estado de racismo sistemático, que no solamente impacta a las comunidades como la de Reconocido, pero impacta a todo el mundo en el país, porque en un país que es literalmente 90% de personas afrodescendientes, no tenemos leyes que de verdaderamente beneficien a esas comunidades marginadas. O sea, no tenemos leyes que garanticen la inclusión, y lo que ha pasado con la 16813 es que ha tratado de crear ¿cómo se dice? Una ciudadanía aparte, para tal vez crear un sentido de inclusión en la población general, pero en realidad lo que eso tapa es que hay una élite blanca, una élite completamente separada de la población general, que lo que hacen es nutrirse del trabajo y de lo que hace esa población, ya sea una población que tiene ciudadanía o no tiene ciudadanía, pero nutrirse de lo que esa población hace para mantener un status quo. Así que para mí, lo que yo he ido conociendo y abogando es que el tema anti-haitiano lo que hace es que distrae de la antinegritud general y sistemática del Estado dominicano. Y hay un sentido como de excepcionalismo, como que el Estado dominicano aquí no hay racismo. O sea, esa frase la dijo Leonel Fernández en los años 90 y no ha cambiado las políticas sobre el racismo sistemático. En realidad se ha arraigado y se ha empeorado. Así que cuando uno ve países como Brasil, donde se crearon políticas públicas para la inclusión de las personas negras, que incluye personas no solamente negras en el sentido solamente como de piel oscura, pero también pardos, que son los afrodescendientes. Incluye esa población. En otros lugares se ve el tipo de cambio que ha ocurrido cuando se hacen cambios sistemáticos. Creo que María Fernanda mencionó eso, en no basarse en lo coyuntural, pero en lo sistemático. Pero en República Dominicana, porque hay ese énfasis en el haitianismo, no ha dejado que se interrumpa la antinegritud que causa problemas para el resto de la población. O sea, una población que vive desprotegida, empobrecida. Entonces, para mí ha sido muy interesante con las protestas que ocurrieron en febrero. Alguien me preguntó cuando yo estuve en esas protestas si ese era un espacio seguro para las personas del movimiento reconocido, alguien como Ana María, quien sea que quiera venir a expresarse y participar en un espacio cívico. Y la respuesta era que no era seguro. O sea, la plaza Alzá, la plaza cívica, el espacio público que se creó en esa protesta y que de seguro se ha movilizado, ha tenido su impacto, no fue un espacio seguro para los miembros de Reconocido o personas de ascendencia haitiana. Entonces, eso crea un sentido de un espacio público completamente exclusivo, un foro público exclusivo. Eso no es inclusión, eso no es ciudadanía. Y aunque uno crea que solamente impacta los miembros de Reconocido o el movimiento de descendencia haitiana, impacta a todo el mundo.
porque es una sociedad que se basa la inclusión no en los derechos, pero en el consumismo y en el acceso a recursos. Es una sociedad completamente exclusiva, que no cumple la Constitución que incluye derechos e inclusión. Entonces, para mí ha sido muy interesante como ver de ambos lados cómo se ha politizado una diáspora que tal vez, o sea, el tema racial no es un tema que se toca explícitamente en República Dominicana. En Estados Unidos sí. Así que fácilmente una persona de la diáspora puede decir, pero eso es un tema de Estados Unidos, en RD no pasa eso. Bueno, ahora no hay manera de decir en RD no pasa eso, porque mira cómo se ha excluido una población simplemente por ser negra. No es por un tema de migración, en mi opinión, porque se ha creado espacio para la legalización de inmigrantes que vienen de otras nacionalidades. Es un tema de antinegritud, que toma se convierte en algo anti-haitiano, pero es para mí antinegritud. No es solamente sobre controlar la frontera, esto que lo otro. Esa ontología, esa visión de que tenemos que tener una frontera para comenzar, viene de un tema del miedo que se le tomó a Haití después de la revolución contra los esclavistas. Entonces, se puede decir mucho, pero yo definitivamente he visto un cambio bien amplio en la diáspora, que se ha politizado y ha empezado a hacer alianzas vitales y también a capturar todo lo que se le ha negado en términos de su afroherencia y la historia negra de nuestro país, y la historia de solidaridad que tenemos con Haití. Siempre digo que no es un tema de unir a República Dominicana y Haití, porque ese es el cuco que siempre se usa. Grupos que son nacionalistas, que me han atacado a mí, o sea, sistemáticamente literalmente a cada rato me topo con un nuevo ataque en las redes, y otras personas del movimiento también se topan con estos ataques, pero yo noto que se está creando una sociedad más tolerante, poquito a poquito. Reconocido ha tenido un impacto inmenso en crear una conversación sobre la necesidad de la tolerancia y la necesidad de combatir la antinegritud en el país. Sin Reconocido, yo creo que esa conversación nunca hubiera pasado. O sea, sin este movimiento, yo no creo que estuviéramos hablando ahora mismo como hablamos en un conversatorio afrofeminista ayer, de hablar sobre la necesidad de la inclusión estructural de las personas afrodescendientes en el país. Entonces, ha tenido un impacto grandísimo, ha causado que la diáspora se movilice y se politice y se prepare para este momento donde estamos diciendo Black Lives Matter, las vidas negras importan. Entonces, lo último que quiero decir es que un dominicano de la diáspora no puede estar ahora mismo diciendo Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan, sin hablar de las vidas haitianas y dominico-haitianas en República Dominicana, o sin actuar con coherencia para salvaguardar esas vidas. O sea, no tiene sentido. Uno no puede hablar un disparate, vamos a decir. Si tú estás hablando por aquí, pero no habla por aquí. Entonces, eso ha creado un contexto de acción para la diáspora, definitivamente. Y eso es todo lo que quería decir, no quiero tomar más tiempo. Muchas gracias, María, muchas gracias, Saudi. Creo que sí, es muy importante la coherencia en este tema y justamente por eso como quise colocar el tema, porque a raíz de la muerte de George Floyd, que fue lo más reciente, vimos cómo las redes sociales de muchos dominicanos y dominicanas, tanto de la diáspora como acá en el país, explotaron en repudio, en solidaridad, en sin número de cuestiones con respecto a George Floyd. Pero se les olvida que aquí, de este lado, habemos muchísimos George Floyd, que no solo no podemos respirar, o sea, no nos permiten vivir, nos suspendieron la vida de manera intencional y de manera sistemática, nos continúan suspendiendo la vida. Vamos a ver si Franklin puede volver a retomar la idea de lo que estuvo diciendo antes, a ver si el audio le permite una mejor intervención ahora. A ver, Franklin, adelante.
Sí, la verdad, disculpen el tema del audio. No sé si me escuchan mejor ahora. Bueno, Sí, te escuchamos. ok. Bueno, básicamente estaba estableciendo la diferencia que existía entre, digamos, las personas que conformaban han sido parte de otros movimientos sociales y los de reconocido. Y lo que quería plantear es que reconocido es un ejemplo, o sea, una muestra eh, de la lucha que han tenido sectores humildes de la población, por ejemplo, personas que residen en batallas, comunidades vulnerabilizadas, y también, por ejemplo, la lucha de los campesinos, que son organizaciones de mucho tiempo que también han estado luchando por derechos que de alguna manera no, sus luchas como que no son tan importantizadas como otras luchas como lo de la clase media. Y creo que una de las principales diferencias es, digamos, el acceso a oportunidades que han tenido la clase media, el tema del acceso a la formación, el tema del acceso a recursos, el tema del acceso a, eh, a información que les permita desarrollar un pensamiento crítico. Creo que se frizó la comunicación de Franklin de nuevo. Es una pena porque no tenemos la oportunidad de disfrutar eh, de su intervención como todos los demás. Todo el tema tiene que ver con la conexión. Eh, las nuevas autoridades han tenido que reconocer que lamentablemente en este país tenemos una pésima conectividad y eso se está haciendo más evidente hoy en día cuando necesitamos que la gente esté conectada y que lamentablemente no es posible. ¿Cómo vamos a trabajar en internet, hacer clases virtuales y todo lo demás si las conexiones, no importa si sean Wi-Fi gratuito, Wi-Fi pago, prepago, pospago, como sea, es lamentable que la conexión no nos permita. Y ya ustedes pueden ver. Bueno, yo tengo una pregunta ahora un poco general para cualquiera que quiera iniciar con esta respuesta, un poco desde la perspectiva de ustedes, de la lucha global antirracial. ¿Qué ustedes creen que ha hecho falta para que exista una mayor articulación del movimiento social dominicano con la lucha antirracial y contra el racismo en la República Dominicana? Yo creo que ya en cierta manera algunos de ustedes lo fueron abordando, pero lo dejo de nuevo acá para ver quién quiere abordar esta pregunta para ir encontrando líneas como claves de vías de por dónde es que tenemos que hacerlo. ¿Quién quisiera? Yo pudiera empezar, no sé si... Ajá, tu video, por favor. Será breve, sí, dame un segundo. Okay. Que tú decías de la conectividad. Yo diría, para mí, yo no usaría la palabra qué falta para articular. Yo diría qué falta por vencer, que es diferente. Yo creo porque si uno hace un mapa de actores y un mapa de las diferentes organizaciones que componen, digamos que se mueven en lo que uno denomina en términos, en lo que uno denomina movimiento social en la República Dominicana, muchas tienen el tema el tema racial y el tema de la relación con la República Dominicana y Haití, que son temas que van juntos, no sé uno a la margen
hace falta es borrar o, digamos, desconectar la idea de que eso que yo decía ahorita, de ver el tema como que afecta a otros, como que es, un elemento que no pone en peligro, se entiende como que es ser dominicano, porque siempre hay como, y son muchísimas las producciones académicas y las reflexiones sobre el tema, de cómo se ha ido construyendo y cómo se ha tratado de reforzar la dominicanidad como una negación de ser negro. Entonces, eso también es un tema. Yo hicieron con una anécdota que vi esta tarde. Alguien escribía, no sé quién, porque no me acuerdo el nombre, pero alguien escribía para poner como un ejemplo de esa idea que yo digo que hay que eliminar sobre el otro, que no es otro, sino que es parte de nosotros, y no que es parte de nosotros, sino que somos todos. O sea, yo no me considero una persona blanca, yo soy una persona negra, y decir lo contrario es hablarme una mentira a mí mismo y a los otros. Pero decía alguien en Twitter, algo que me pareció muy interesante y que grafica mucho eso que yo quiero decir. Decía algo así, como parafraseando, no me acuerdo con exactitud. María Fernanda, que es una tuitera activa, podrá seguramente haberlo visto también. Decía alguien, el Instituto Duartiano no parece un instituto duartiano, parece más un instituto anti-haitiano. Y es verdad, o sea, la institución que tiene vocación, al margen de las consideraciones que uno pueda tener sobre lo que es el patriotismo y esas reflexiones, pero el Instituto Duartiano, su vocación es la de promover las ideas de quien fuera el fundador de nuestro país y sus ideas, su vida, y entonces quienes lo han dirigido o quien lo ha dirigido, digamos, por las últimas décadas, porque creo que el director saliente ahora tenía más de 2 décadas, creo, o un poquito menos, dirigiendo este espacio. Ese espacio que su vocación era la de enseñar las ideas y las ideas y la vida de quien fuera uno de los fundadores de la República, que no han entrado en términos reales de que en contradicción con la de la República de Haití, se ha convertido en un espacio de difusión de las ideas más conservadoras y de las ideas antihaitianas. Entonces, eso es un reflejo de ese aparato que ha ayudado a instalar esa idea de esos otros, que es lo que yo digo. Yo creo que lo que hace falta no es articular, yo digo lo que hace falta es vencer ese gran obstáculo, porque es un gran obstáculo, porque está vinculado a la subjetividad, a la construcción de una subjetividad personal y colectiva que tiene años y toda una historia detrás que ha sido falseada respecto a ese otro que se quiere, digamos, establecer como enemigo. Excelente, muchísimas gracias, Franiel. María Fernanda creo que quería también decir algo. Sí, yo vuelvo y digo que, bueno, para que el tema esté en palestra y podamos superar eso, primero tenemos que asumir la negación que tenemos con el tema. Es decir, ese tema tiene que pasar a ser parte. Yo ahí tengo una diferencia con Franiel. Yo no creo que muchas organizaciones de lo que se pueda denominar movimiento social dominicano tienen el tema entre su línea de acción. Yo creo que no. Es decir, ese es el mayor problema. El tema no está en la palestra, en el imaginario dejando de lado reconocido y dejando de lado, voy a decir, 2 organizaciones que me vienen a la cabeza: Mujeres de Sociopolítica Mamatingó y Junta de Prietas. Es decir, 3 organizaciones puntuales, claro, pare de contar. Es decir, después pare de contar y que alguien, yo voy a agradecer si alguien me pasa como... La Acción Afrodominicana. También. Bueno, ahí hay 4. Es decir, te van a sobrar un montón de dedos de las manos. Es decir, yo creo que el tema no está entre las organizaciones. Tenemos una negación tan grande que no entendemos que ese tema nos afecta y que es necesario para discutir otra forma de sociedad, empezar a discutir ese tema.
Es decir, definitivamente la construcción de la dominicanidad está en negación a lo negro y a lo haitiano. Entonces, mientras sigamos viendo eso como la construcción y no tengamos una discusión para salir de esa, o una narrativa que impulse que esa salida, vamos a seguir en esto. Es decir, cuando Ana María le hacía la pregunta inicial a Franiel de cómo esas movilizaciones en Estados Unidos por todo el tema del asesinato de George Floyd, que cómo repercutieron aquí, yo decía, no, repercusión cero. Es decir, en los 3 grupitos de siempre, en las 3 personas de siempre, pero repercusión mediática, no, tanto así que las redes, en sentido general, el discurso era, eso aquí no es un problema, pero no estamos mirando qué pasa con los muchachos negros de los barrios, de qué le pasa, porque eso tampoco está en el imaginario. Es decir, las actuaciones de la policía y a quienes la policía actúa como, reprime, son muchachos negros pobres de los barrios, y eso aquí no está en discusión, eso aquí ha sido un problema, ha sido siempre, bueno, que están en el medio, que se lo buscan, entonces, si eso no está en el imaginario, no sé, que esté en la mente de nosotros 5, para poner un ejemplo, no quiere decir que esté en agenda y que sea una temática en República Dominicana. Y yo creo que el mayor reto de reconocido y de ahí del resto de organizaciones que se puedan vincular con la temática es lograr hacer los acuerdos políticos necesarios para que ese tema entre en la programática de los actores políticos, porque si ese tema no entra en la programática de los actores políticos, va a seguir siendo un tema marginalizado, va a estar fuera de los espacios de toma de decisión. Entonces, yo lo que creo que el trabajo de articular es un nivel de presión para que, decir, no sé, Alianza País se considera un partido progresista si dentro de su parámetro no está el tema de los dominicanos de descendencia haitiana, no es ningún partido progresista, punto. Entonces, ¿cómo va a ser, cuál va a ser el nivel de presión que nosotros vamos a ejercer para que esos actores, para que esos partidos asuman eso como un problema, como un asunto que debe estar en su discurso? Yo creo que ese es el mayor reto que nosotros tenemos. Y es eso, y es ejercer presión en ese sentido, para que eso esté en la palestra, porque si no, va a seguir siendo lo que ha querido ser y lo que ha hecho el Estado, va a seguir siendo una discusión de 2 o 3 desde la marginalidad. Entonces, yo creo que el reto es hacer presión y hacer acuerdos políticos necesarios para que eso entre dentro de la programática y la acción de los partidos. Porque no es posible pensar, definitivamente es lo mismo, que no hay progresismo en República Dominicana, que los partidos son conservadores. Entonces tenemos que plantearnos otra forma de hacer esos acuerdos. Pero en principio, yo creo que el mayor reto es ese. El mayor reto es salir y obligar a los partidos a tomar una posición, porque estamos hablando de un montón de gente. Entonces, si para algunas cosas hay rédito político, para esto debe tenerlo. Nosotros lo que tenemos que buscar cuál es el mecanismo para ejercer esos niveles de presión. Excelente, María Fernanda, excelente intervención. Creo que tenemos un gran reto ahí como movimiento social, como en lo particular, como reconocido, pero en general también como todos los que nos articulamos para luchar en contra del racismo acá en este país. Y definitivamente yo entiendo que hay que seguir haciendo presión. Si nosotros podemos ver muchos grupos, o no grupos, los 2 o 3 nacionalistas cacolocos que andan por ahí, buscan la forma de generar una bola de presión o una bola imaginaria de hacer creer que son muchos, que son lo que, de meter terror. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, con Wilfredo Lozano, que fue designado, todo el terror que han estado promoviendo. Entonces, cuando yo veo esas cosas, ahí es donde como me llega la mayor preocupación de
no solo nosotros como reconocidos, como dominicanos de ascendencia haitiana, sino hay tantos otros en la sociedad dominicana que dicen ser solidarios, que dicen ser antirracistas, que dicen estar trabajando. ¿Cómo hacer más visible estas acciones y utilizar estas capacidades nuestras para presionar un poco más, para que se produzcan los cambios necesarios, para que este tema entre en la agenda? Y cuando yo pienso en esto, por ejemplo, cuando yo pienso en estas articulaciones de estos temas, yo ni siquiera pienso de manera exclusiva en los dominicanos de ascendencia haitiana. Yo pienso en los negros dominicanos, en la sociedad dominicana, porque mientras se siga viendo que esto es un tema particular de los dominicanos de ascendencia haitiana, muchos van a decir, bueno, yo no tengo por qué meterme ahí. O los partidos van a decir, bueno, esto es un tema que solo incumben a los dominicanos de ascendencia haitiana, que nosotros no nos vamos a meter ahí. Pero como sociedad, yo pienso que nosotros tenemos que lograr hacerle ver a todos los sectores del país, a los sectores políticos, sociales, los culturales, lo educativo, que esto es un tema de negros dominicanos. Esto es un tema de la mayoría de la población dominicana, que somos casi, o sea, los negros en este país somos alrededor del 80% de la población. Entonces, esto no es un tema marginal, no puede seguir siendo un tema marginal. No sé si Saudi o Stephanie querían decir algo sobre esta última pregunta. Tenemos preguntas de los asistentes también, que me gustaría pasarla, pero si quieren decir algo sobre esta última pregunta que yo hice, de qué hace falta o qué se necesita hacer para articular más la lucha antirracial con las otras luchas del movimiento social dominicano. Yo voy a comentar muy brevemente de mi experiencia en febrero y después. O sea, de ese espacio fue evidente para mí que algunos activistas son excluyentes y no quieren compartir recursos o informaciones o plataforma con los activistas negros barriales que salieron de ese espacio. Y me refiero primeramente al colectivo Barrio Alante, que ha sido excluido de muchas plataformas porque tienen una agenda que es explícitamente antirracista. Entonces, quería decir eso, que hay un sistema de exclusión para los jóvenes de barrio que son tal vez de clase trabajadora, y hay que atacar y visibilizar eso por un lado. Y para mí, como antropóloga y investigadora y académica, o sea, es súper importante que tengamos la data de cómo está viviendo un dominicano negro de clase baja, marginal en este país, ya sea en los campos o en las ciudades, y comparar esa data con la data del Polígono Central, donde vive la mayoría de dominicanos clase alta, clase media, que están beneficiándose de la apertura política que ha ocurrido en este momento. O sea, aquí no tenemos ese ímpetus de colectar esa data y hacer análisis racial. ¿Por qué? Porque tal vez lo que descubriremos es que la mayoría de este país, negro, de clase baja, de pocos recursos, vive a un nivel de marginalidad muy diferente a la persona del Polígono Central, que viven en las torres de Piantini, en las torres de Naco, en espacios muy exclusivos. Entonces, muchos de los cambios que ocurrieron, por ejemplo, en Brasil, fue cuando se empezó a colectar esa data que mostraba la inequidad que existía en la sociedad brasileña. Y otra cosa que quería decir es que esto tiene que traer consigo un cambio de paradigma completo. Y es en ese cambio de paradigma que tiene que decir: República Dominicana es una nación mayormente afrodescendiente y los beneficios de este país tienen que ir a esa población afrodescendiente. O sea, no pueden ir a la población, al 10% que tiene décadas, sino siglos, beneficiándose de este Estado. O sea, cuando empecemos a hacer ese cambio de paradigma y decir, es muy difícil, lo que dice María Fernanda es importante. O sea, hay que buscar las estrategias de meter presión en espacios políticos para decir: el beneficio de este Estado, la renta, la mayoría del beneficio de este país tiene que ir a esa población que es la mayoría. No podemos dejar que las 10 familias más ricas del país, todas ascendencia europea, sigan controlando el país por décadas.
Entonces, eso es lo que quiero decir. Hay una necesidad importante de colectar esa data para que la gente pueda ver, o sea, hay una una gran diferencia en cómo viven esas poblaciones. Muchas gracias a Saudi. Hay una pregunta de una asistente, me la mandó por WhatsApp, María José se llama. Dice, mi pregunta para los panelistas es, ¿cuál es la visión para continuar luchando para lograr la inclusión de las personas que han sido excluidas como resultado de la sentencia? ¿Y en qué podemos contribuir los diferentes actores de la sociedad para construir una sociedad más incluyente? Creo que en cierta medida ha estado más o menos respondida, pero si alguno de ustedes quiere decir algo sobre esta pregunta de María José. ¿En qué podemos contribuir los diferentes actores para construir una sociedad más incluyente? A ver. Yo creo que definitivamente hace conciencia de los niveles de exclusión tan grandes que hay en República Dominicana. Y es un tema de clase y raza. Sí, no es más de ahí, es definitivamente un tema de raza y clase. Sí, hay un montón de gente que no quiere hacer conciencia de su privilegio y de cómo su privilegio perjudican a otros. Entonces, el parámetro o la medición es en torno a cómo yo estoy, cómo yo vivo, independientemente de que el otro o la otra no tenga esas condiciones. Entonces, es eso. Yo creo que el reto, de verdad, el reto para transformar en sentido general esta sociedad es crear otra narrativa de lo que debería ser la vida en sociedad. De crear una narrativa que implique garantía de derechos a todos y todas, independientemente de su condición, que eso nosotros no lo tenemos ahora. Es decir, la lógica neoliberal en la que nosotros vivimos es sálvese usted y olvídese el tango. Y tú tienes un Estado que no garantiza absolutamente nada. Entonces, el parámetro por el que regularmente hablamos es yo y mis privilegios, sin entender que el Estado debe garantizar derechos, que es lo que el Estado no hace. Pero esa narrativa no va a pasar mientras sigamos bajo esta lógica, que es una lógica sumamente neoliberal, y entonces de ahí se desprende, yo creo que toda la discusión. Entonces yo creo que primero eso, realmente nosotros tenemos que pensarnos y articularnos en función de eso, y articularnos, y vuelvo a decir, es decir, el mayor reto es articular una narrativa política que incluya eso como base, que tenga eso dentro de su programática, para que realmente represente a la gente, porque si no, no sé, y más ahora con el cuento de las alianzas público-privadas, que bueno, no sé. Bueno, gracias a María Fernanda. No sé si alguien más quiere decir algo. Stephanie, con respecto a esta última pregunta. Estás en silencio, tienes que activar el micrófono. No, Ana, lo que pasa es que, sí. No, solamente que ahorita cuando hacías la pregunta sobre las organizaciones para ver, entonces como que yo tenía algo anotado, entonces tanto tú, María Fernanda y tú abarcaron un poquito. Pues nada, yo para no quedarme atrás Pero adelante, dilo. Voy a hacer mención. Pues nada, una de las cosas que pienso es que las organizaciones que trabajan tanto el tema del asunto de los derechos humanos, asuntos sociales, hasta que no asumen el compromiso de decir, bueno, la lucha no, si la lucha, o sea, que las luchas, asumir la lucha de otros sectores como la lucha propia, porque una de las cosas que si yo asumo, bueno, el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana, solamente estoy hablando del tema de los dominicanos de ascendencia haitiana, pero hay otras luchas, hay otras violaciones en las que el movimiento, tanto yo de manera individual,
también tengo que asumir, porque se está hablando del tema de los derechos humanos. Pues nada, pienso que las organizaciones deben trabajar más en apoyar otras luchas sociales para poder para que nosotros podamos tener esa inclusión y ese apoyo de otras organizaciones. Gracias, Stephanie. Esto que dice Stephanie es bien interesante porque hoy yo lo veo así un poco diferente. A nosotros, desde que surgimos como grupo, siempre se han estado insistiendo y diciéndonos, que ustedes tienen que articularse con otras luchas, apoyar otras luchas, no sé qué. Pero nos damos cuenta que llevamos 10 años luchando y articulándonos con otras luchas, pero son muy pocas las que se articulan con nuestra lucha. Entonces, como que al final tú tienes siempre que estar sumándote a otros, buscando forma de apoyar, de visibilizar, porque entendemos que los problemas, por ejemplo, de la mujer, los problemas de medio ambiente, los problemas de la corrupción, nos afectan a todos, nos afectan también a nosotros. Pero sin embargo, como que nuestros problemas solo nos afectan a nosotros y no hay una reciprocidad genuina, real, de ver que este problema de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana también es un problema que no solo le afecta a los dominicanos de ascendencia haitiana, sino que le afecta a toda la población en sentido general. Cuando salió la sentencia, por ejemplo, claro, todos, bueno, ay, pobrecito de los reconocidos dominicanos de ascendencia haitiana, pero señores, la repercusión nacional e internacional que tuvo la sentencia y que sigue teniendo todo este tema, no le afecta solo a los dominicanos de ascendencia haitiana, al final nos afecta a todos. Estamos ahora mismo todos los dominicanos en un mapa, o sea, República Dominicana está en un mapa de uno de los países que violan los derechos humanos por la sentencia. Entonces, cuando tú llegas a cualquier escenario, dependiendo de qué tipo de escenario donde tú llegas, la República Dominicana, sí, el país que emitió la sentencia 168 y desnacionalizó a 8,000 personas. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta cómo, bueno, no digo nosotros en el sentido de yo como dominicana de ascendencia haitiana, sino como parte de esta sociedad, que estos problemas, al final y al cabo, nos terminan afectando a todos de manera directa o indirecta. Por lo tanto, es un problema que también tenemos que buscar la forma de abordar. Señores, hay muchos comentarios en el chat. No son necesariamente preguntas, sino más bien comentarios. Nosotros tenemos un debate aquí, pero en el chat hay otro debate bien interesante y personas bueno, que nos están asistiendo desde varios puntos. Joana Agustín, por ejemplo, dice o decía que ser parte de algún espacio social de lucha en ocasiones es nuestra forma de habitar nuestros cuerpos. Un abrazo a Stephanie. Con respecto a lo que decía Stephanie del sentido de ser parte de reconocido. También decía Maribel Pierre, así es Stephanie, ser parte de reconocido ha sido una grata experiencia, es mucho el aprendizaje que hemos adquirido. Un abrazo a Franiel Genao, manda ahí Quisqueya Lora, que te está viendo. Loeni Santana dice, esa mayoría es el motor de la economía dominicana, no se beneficia de ninguna política pública. Me imagino que estoy respondiendo a lo que decía Saudi. En este sistema no sucederá, hay que hacer un real sistema, este sistema tiene que caer. Bueno, y muchos apoyos ahí a todo lo que nosotros hemos estado diciendo y hablando. Señores, este debate está muy interesante, pero nosotros ya hemos llegado a la hora final, a la hora cero de nuestro encuentro. Yo estoy muy agradecida con cada uno de ustedes. Creo que más diálogo como esto tienen que seguirse produciendo para seguir encontrando, solo para reflexionar sobre lo que hemos estado haciendo y encontrar nuevas vías para poder empujar estos temas en la agenda nacional e internacional. Quiero agradecer de manera particular a cada uno, al equipo de
intérpretes de lenguaje de señas que nos han estado apoyando. Para mí esto es un gran, hablar de inclusión, esto es un gran logro que podamos tener esto incluido en este diálogo. Recordar que estos diálogos están siendo apoyados por We Are Dominican, por la Fundación Frederick Ebert, y bueno, por el movimiento reconocido. Para la próxima semana volvemos acá a la misma hora por el mismo canal. Esta vez estaremos hablando de género, mujer y sentencia 168.13. Vamos a tener la oportunidad de compartir con Alison Petiocielo, una investigadora que ha estado asociada a UNMICA, que ha hecho diferentes estudios sobre cómo afecta la sentencia 168 a las mujeres de manera particular, y tendremos también la oportunidad de compartir con Ochi Curiel, una gran feminista, investigadora, activista de estos temas antirraciales, de colonial. La tendremos por aquí, por este escenario, y a Marily Estrella, que también es otra antropóloga que ha trabajado todo este tema de género en el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana. Así que no se pierdan nuestro próximo encuentro del jueves. Y para los dominicanos de ascendencia haitiana que quieren saber, que tienen preguntas, qué es lo que con sus documentos, qué es lo que con la naturalización, los martes, durante este mes de septiembre, martes, 3:30 de la tarde, a través de Facebook, la doctora Noemí Méndez estará online para responder a todas sus inquietudes con respecto a cuestiones de documentación. Esa es una nueva sesión que estaremos inaugurando la próxima semana a raíz de la conmemoración de septiembre como mes de lucha contra la patria. Así que ya saben, martes, 3:30 de la tarde, en Facebook nos encontramos, y jueves, 7 de la noche, para seguir abordando estos temas. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a todas las personas que nos han estado acompañando desde la plataforma del Facebook. Será hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Stephanie.